Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de Meaning Cloud, donde vamos a hablar de una de las tareas más habituales en analítica de texto, que es la clasificación o la categorización de texto. Veremos algunos escenarios muy complejos a los que probablemente os estáis enfrentando actualmente vosotros y luego os presentaremos algunos enfoques, algunas herramientas que esperamos que os ayuden a resolverlos. Antes que nada me presento, mi nombre es Antonio, trabajo en el departamento de marketing de Meaning Cloud y voy a ser vuestro anfitrión durante estos próximos 60 minutos. Y bueno, como siempre, algunas normas logísticas. Esperamos que participéis en el webinar y que hagáis preguntas en cualquier momento a través de la caja de comentarios de chat de la herramienta de GoToWebinar, que debería ser como la que estáis viendo ahí en este momento. Y nuestros colegas de producto y tecnología irán respondiéndolas al vuelo y luego al final de la exposición abriremos un turno de preguntas. Ahí podéis plantear vuestras cuestiones de viva voz. Para ello simplemente apretad el botón de la manita esa, con lo cual sabemos que queréis preguntar, abriremos vuestro micrófono y podréis ser oídos por toda la audiencia. Como siempre, estamos grabando el webinar y publicaremos todos los contenidos, webinar, presentación, datos para resolver el caso real que luego presentaremos y demás en los próximos días a través de nuestro blog. O sea que estad atentos a nuestros emails y al blog de Meaning Cloud. Muy bien, pues vamos a ello. ¿Por qué el webinar? Bueno, por una necesidad real que nos estamos encontrando nosotros en nuestra práctica habitual y también que estamos viendo con vosotros, los clientes, que en muchos casos aparece, y es que la categorización de texto en general es un problema bastante complejo. Hay muchas situaciones en las que el mundo no es el mundo real, en el que tienes textos de entrenamiento, tienes las categorías bien definidas, más bien al contrario, todo está sujeto a cambios, a indefiniciones, a evolución, y en estos escenarios complejos las técnicas más tradicionales basadas en aprendizaje automático pues tienen ciertas limitaciones. Y lo que vamos a presentaros es una serie de herramientas basadas en un nuevo enfoque muy semántico, muy basado en la comprensión del significado del texto, que os van a poder ayudar a resolver estos problemas complejos de categorización. Seguiremos más o menos esta agenda, hablaremos primero de esos escenarios reales, de esos requisitos dinámicos, esas taxonomías poco definidas, etcétera, de las limitaciones que esto impone sobre las herramientas básicas tradicionales de aprendizaje automático y después presentaremos nuestras herramientas semánticas que están basadas en una API que probablemente conocéis de Meaning Cloud, que se llama categorización profunda. Incluso veremos un pequeño ejemplo de definición de un modelo utilizando estas herramientas para que veáis la potencia y la manera de manejarlo. Y luego describiremos un proceso muy potente para resolver este tipo de problemas basados en un proceso ágil, ahora que está tan de moda la agilidad, un proceso esencialmente iterativo e incremental de desarrollo de modelos que os van a permitir afrontar estos escenarios con confianza y que nos van a permitir también incorporar otras tecnologías avanzadas como Deep Learning y otras que veremos. Y finalmente, como decía, abriremos un turno de preguntas para que podáis hacernos llegar vuestras cuestiones. Bueno, en primer lugar, como os decía, ¿cuál es el mundo perfecto? Pues un mundo perfecto es aquel en el que utilizamos tecnologías de categorización basadas en aprendizaje automático y tenemos el lujo de disponer de un volumen suficiente, y esto a veces quiere decir masivo, de textos de entrenamiento. Utilizo esos textos para entrenar un modelo
con unas herramientas para ello, y una vez que tengo generado el modelo, pues utilizo un motor de categorización para, dado un nuevo texto de entrada, poder generar las categorías asociadas a ese texto. Esta es, en definitiva, la fase de entrenamiento y la fase de ejecución en un escenario de categorización de texto. Deciros que cuando aquí aparecen estos textos de entrenamiento, pues no es una cosa que caiga del cielo, a menos que seas un Facebook y tengas millones de usuarios por el mundo dispuestos a etiquetar gratuitamente tus contenidos. En general, disponer de un corpus de entrenamiento suficientemente grande y de calidad significa muchas personas etiquetando a mano muchos textos, con lo cual, pues este esfuerzo no es nada desdeñable. Pros y contras de estos enfoques. Bueno, pues como os digo, si dispones de texto de entrenamiento es relativamente sencillo y rápido generar un nuevo modelo. Y esto se traduce en que estas tecnologías se pueden adaptar con relativa facilidad a nuevos dominios. En contra, pues bueno, obviamente la necesidad de disponer de ese texto de entrenamiento, que como digo, como decíamos, no es un problema trivial. El hecho de que el modelo de categorización que así se genera es una especie de caja negra, es decir, no sabemos en detalle cómo funciona por dentro, solamente que le meto un texto y me da unas categorías, pero no conozco su funcionamiento interno de manera que yo pueda actuar para mejorarlo, refinarlo, mejorar la cobertura, la precisión e incorporar nuevo conocimiento. Esto, dicho de otra manera, es que estos modelos tienen una alta inercia en el sentido de que una vez entrenados con millones de textos, pues si yo descubro algo que no funciona o necesito meter una nueva categoría o algo así, pues no resulta trivial y tengo que reentrenar con un volumen significativo de textos para cambiar el comportamiento de ese modelo. Y finalmente un detalle, y es que estos textos pues no sirven para explicar, no sirven para justificar por qué un texto se categoriza de una determinada manera. ¿De acuerdo? No sabemos qué atributos del texto nos han llevado al modelo a asignarle una cierta categoría. Bien, como os decía, ese es un mundo ideal, pero seguramente vosotros en vuestro día a día, si estáis dedicados a analítica de texto, os estáis enfrentando a situaciones como esta, ¿no? Pues un modelo nuevo que está proponiendo el cliente y de hecho que todavía no está muy bien definido. Vamos a empezar a ver si podemos implementar algo, pero esto seguro que se puede mejorar y se puede ampliar. Textos de entrenamiento, pues no es un modelo nuevo o por cualquier otra circunstancia no dispongo de texto etiquetado para entrenar el sistema. O, por ejemplo, necesidad de hacer una discriminación muy precisa en función del contexto entre unas categorías y otras. Pues bueno, si aparece la palabra Madrid, eso puede querer decir muchas cosas. Puede estar hablando de una ciudad o de un equipo de fútbol o de una persona que se apellida Madrid y por lo tanto hay que tener en cuenta eso para categorizar el texto en una categoría u otra diferente, ¿no? Y también pues la necesidad de cambiar rápidamente. Ya tenemos nuestro modelo que funciona, clasifica mis textos en función de mis productos, de mis funciones, demás. Pero bueno, de la noche a la mañana necesito cambiar todos los nombres de mis productos, de mis planes, de mis promociones, etcétera, como a veces ocurre en ciertos mercados. En definitiva, que este tipo de escenarios que solemos llamarlos problemas complejos de categorización, que se caracterizan por eso, categorías mal definidas o que están evolucionando, falta de corpus de entrenamiento en tamaño y calidad suficientes, requisitos muy extremos en cuanto a precisión lingüística para discriminar entre unas categorías y otras, contexto en general muy dinámico, pues estamos viendo en clientes reales que se traducen en unos costes enormes de desarrollo del modelo, de explotación del modelo y de evolución y mantenimiento del modelo. Entonces, este tipo de escenarios son los que estamos intentando resolver y la idea es
proporcionar una nueva manera de hacer las cosas en el campo de la categorización. Es decir, poder generar rápidamente modelos que sean usables, suficientemente buenos, poder incorporar de una manera sencilla y ágil el conocimiento del dominio, tener herramientas para hacer una configuración y un refinamiento eh, potentes, poder definir procesos de aseguramiento de la calidad del modelo y de mejora continua del modelo, todo ello en lo que hemos llamado una analítica de texto o una categorización, en este caso, ágil, y que esencialmente pues, es un proceso iterativo y un proceso incremental de mejora y adaptación continua de mis modelos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues os vamos a presentar las herramientas que os ofrecemos para afrontar este tipo de modelos y veremos cómo utilizarlas en la práctica. Y estas herramientas giran alrededor de una API de Meaning Cloud, que probablemente alguno de vosotros conocéis y estáis utilizando porque ya está disponible desde hace meses, que se llama categorización profunda, Deep Categorization. Es una API de categorización, en el sentido que tú le mandas un texto a la API, esta API utiliza un modelo que tú has elegido para categorizar y entrega unas categorías. Pero a diferencia de estar basada, por ejemplo, en tecnologías más tradicionales de aprendizaje automático, etcétera, estas herramientas se basan en la comprensión del significado del texto. Ya sabéis que Meaning Cloud por debajo realiza un análisis morfosintáctico y semántico muy profundo del texto, en el que bueno, descubre la estructura del texto, eh, eh, desambigúa en función del contexto las diferentes palabras del texto, les da un significado, ¿vale? Pues Apple puede ser una fruta o puede ser una marca. Y bueno, es capaz de presentar el texto, pues como ahí tenéis con ese árbol sintáctico semántico. Y la clave de todo esto es poder utilizar esa información para tomar decisiones y categorizar los textos. Como decía, esta API ya existe, la lanzamos hace ya unos cuantos meses y algunos de vosotros la estáis utilizando, pero esencialmente para utilizar modelos predefinidos proporcionados por Meaning Cloud. ¿Vale? Ahí tenéis unos cuantos. Por ejemplo, como parte de nuestra oferta de modelos sin coste para cualquiera de vuestros planes, tenéis el modelo IAB versión 2, que es un modelo para categorizar contenido web a efectos de publicidad contextual y demás. Y luego tenemos una serie de packs verticales, que son soluciones predefinidas para diferentes escenarios. Entonces, todos estos packs incluyen modelos de categorización profunda. Tenemos, por ejemplo, modelos para el análisis de la voz del cliente, que me permiten analizar el feedback no estructurado que mis clientes me aportan a través de todo tipo de canales, contact center, medios sociales, encuestas, etcétera. Tenemos modelos para el análisis de la voz del empleado, que es algo análogo, pero para analizar el feedback de mis trabajadores. Y tenemos un modelo de análisis de intención que esencialmente lo que hace es identificar la fase en el viaje del cliente en la que se encuentra alguien. Por ejemplo, si es alguien que está buscando información sobre un producto, si está evaluando y necesita información precisa sobre algún aspecto determinado, si está comprando, si está usando, si está satisfecho, si está quejándose, si está recomendando. Bueno, son ese tipo de cosas que puede detectar este modelo. Bueno, entonces, esto es lo que podíais utilizar hasta antes de ayer. Lo que ha cambiado ahora es que disponemos de una herramienta de personalización de la API de categorización profunda, es decir, una herramienta gráfica, ahora la veremos, que me permite generar modelos específicos para vosotros, a medida vuestra. Y una vez generado el modelo, pues utilizo la API para enviarle un texto de entrada y obtener las categorías que vosotros habéis definido. ¿Vale? Bueno, aquí la diferencia con el caso anterior es que más que necesitar un volumen enorme de textos de entrenamiento para alimentar mis algoritmos, yo puedo disponer de textos de entrenamiento a título de ejemplo, de manera opcional, pero sobre todo necesitamos que operadores expertos humanos apliquen
su conocimiento del dominio de qué se trata, de lo que significan esas categorías, para codificarlo dentro de nuestra herramienta de personalización. ¿Por qué? Porque, como os decía, esta herramienta utiliza el análisis del significado del texto para tomar sus decisiones. Digamos que Meaning Cloud, como os decía, pues utiliza un proceso en el que divide el texto en palabras, normaliza esas palabras, descubre los lemas, estandariza, corrige esos términos, realiza un análisis morfosintáctico y semántico, y luego lo que hacemos con la API es utilizar unos patrones muy sofisticados, unos patrones semánticos, para ver cuáles se cumplen, cuáles no se cumplen, y en función de ello disparar una serie de reglas. Como os digo, es una empresa bastante difícil, porque tenemos que lidiar con muchísimos retos, la ambigüedad del lenguaje, ¿no? Cuando hablan de Washington, ¿de quién hablan? De la persona, del estado, de la ciudad, de un equipo de fútbol, como llaman allí. O, por ejemplo, pues yo puedo estar interesado en discriminar frases tan parecidas como las que tenéis ahí abajo. Entonces, yo lo que quiero es detectar situaciones de compra, con lo cual la válida es la frase de en medio, la de arriba, que expresa una intención, y la de abajo, que expresa la intención contraria, pues no son válidas para esta categoría. Con lo cual veis que necesito hacer una discriminación muy fina de las formas en las que se expresan las cosas en los lenguajes normales. ¿Cómo es este lenguaje de reglas? Pues esencialmente nos permite definir circunstancias en las que yo puedo asignar categorías. Pero, claro, esto no es un lenguaje de reglas antiguo, que se base en reglas textuales, ¿no? Estamos proporcionando un lenguaje muy modular, que permite la reutilización de componentes para que nuestros modelos puedan ser estructurados. Utilizamos operadores y expresiones bastante avanzadas. Por supuesto, utilizamos la información semántica del texto, y todo ello con un nivel de abstracción, un nivel de expresividad, un nivel de potencia muy alto, pues para que, digamos, construir los modelos no sea una labor penosa de empezar a tirar reglas de bajo nivel. Ejemplos de estas reglas. Pues bueno, ahí tenéis unos cuantos, y que ahora veremos en el ejemplo, en el caso práctico. Por ejemplo, por supuesto, puedo utilizar en las reglas expresiones literales, expresiones regulares, frases multipalabras, operadores lógicos, un operador de proximidad para definir, pues, cuando dos expresiones aparecen con una cierta cercanía en cuanto a número de palabras. Uso de lemas de las palabras frente al uso de formas exactas, y luego también de la función gramatical de esas palabras. Por ejemplo, aquí tenéis la diferencia entre utilizar el lema del verbo produce en inglés frente a lo que es la forma particular produces, ¿no? Como una forma del presente. O, por ejemplo, utilizar aquí, estoy definiendo una regla en la que yo pueda categorizar un texto como relacionado con la innovación. Eso quiere decir si aparece nuevo producto o nuevo servicio o nuevo proceso o nuevo valor. Y aquí veis que servicio, proceso, etcétera, los defino como su lema para que puedan aparecer servicios, etcétera. Y además obligo a que ese service sea un sustantivo, es lo que significa esa @n que aparece ahí. En lugar de ser un verbo, porque sabéis que service en inglés puede tener esas dos formas, pues yo defino, si es service el sustantivo, salta la regla, si no, no. O, por ejemplo, macros para poder agrupar palabras y expresiones en módulos reutilizables de uso frecuente. O, por ejemplo, una característica muy importante es el uso de la información semántica. Por ejemplo, en este caso que tenéis aquí, estoy tratando de describir cuando aparecen menciones de competidores de Bank of America, es decir, de bancos que no son Bank of America. Pues eso, que
con unas reglas de bajo nivel, pues sería una cosa exhaustiva y muy penosa de definir. Yo utilizo la información semántica que extraigo del texto. Como veis aquí se expresa: si detecto algo que es una organización de tipo empresa financiera, de tipo banco, y esa organización no es la entidad Bank of America, asignarle la etiqueta competidores de Bank of America. O, por ejemplo, si yo detecto algo que es un ser vivo y de tipo animal, pero no es un animal doméstico como el que he definido anteriormente, asignarle la categoría animal no doméstico. Más cosas, pues bueno, posibilidad de incorporar información geográfica. Aquí pues cualquier referencia a una ubicación de Canadá, ¿vale? Pues yo puedo utilizarla para categorizar algo relacionado con Canadá. O también, otro aspecto de modularidad, si un texto se etiqueta en dos categorías, pues hacer que también se etiquete en una tercera, es decir, poder incorporar las propias categorías como parte de las reglas que sirven para definir otras categorías, con lo cual esto le da al lenguaje una gran modularidad, una gran abstracción y muchísima potencia. Y también pues cosas como, por ejemplo, cierta robustez ante errores ortográficos que me van a permitir, si yo leo Bank of America, poder detectar que me estoy refiriendo a Bank of America. Muy bien, vamos a ver entonces un brevísimo ejemplo de cómo configurar esta cosa en el sistema para que veáis la potencia de las herramientas, y vamos a utilizar un caso práctico que os va a sonar a muchos, como es la categorización de tickets en el contact center, que seguro que algunos de vosotros estáis enfrentándose a este tipo de problema. Y en este caso vamos a utilizar datos reales de un contact center que a nosotros nos es muy familiar, y a lo mejor incluso a vosotros, que es nuestra propia línea de soporte. Los mensajes que nos dirigís relacionados con todo tipo de temas, y que vamos a ver cómo categorizarlos pues en función de estas categorías que yo he definido aquí. Hay típicas categorías relacionadas con errores, cosas que no funcionan, que pueden ser, por ejemplo, relacionadas con nuestras APIs o relacionadas con las integraciones de nuestro producto, los plugins para Excel, etcétera, que luego os enseñaré. O, por ejemplo, cosas que no funcionan relacionadas con el sitio web. Aquí estamos hablando pues, de problemas en el registro en MiningCloud, problemas en la suscripción, emails de validación que no llegan, ese tipo de circunstancias. Y luego, pues también precios y condiciones, es decir, una categoría comercial. Y luego una categoría escoba, solicitud de información, que es todo lo que nos llega y que no tiene que ver con las anteriores. Muy bien, pues vamos a ver cómo, partiendo de una muestra de tickets muy sencilla, que me da pues una idea de la variedad con la que se expresan las cosas en el sistema, y por supuesto mi conocimiento abstracto sobre lo que significa un error, una petición de información, etcétera, etcétera, me va a permitir definir un modelo con las categorías que os he mencionado antes. Y para ello, pues bueno, seguiremos un proceso en el que vamos a escribir reglas básicas para empezar a funcionar, reglas que vosotros mismos podéis empezar a escribir ahora mismo. Luego iremos enriqueciendo esas reglas con algunas funciones avanzadas que utilizan información semántica para mejorar la precisión, para mejorar la cobertura, y luego veremos cómo en escenarios dinámicos, en las cosas cambian y aparecen nuevas categorías, nuevos temas, nuevos requisitos, pues es muy sencillo y muy potente de ir refinando y evolucionando el sistema. Voy a irme al producto. Si tenéis una cuenta en MiningCloud, probablemente conoceréis esta pantalla que da acceso a las herramientas de personalización, diccionarios, modelos de clasificación, modelos de sentimiento, y aquí en particular la nueva herramienta, modelos de categorización profunda. Vale, entonces aquí bueno, tengo ahí un par de modelos creados, y luego que voy a hacer es crearme un nuevo modelo, ¿vale? Que le voy a llamar TicketCat.
webinar, perdón, y voy a decir que es de idioma inglés, muy bien, y bueno. Y ya tengo aquí mi modelo vacío, como veis, no tiene ninguna categoría y dentro de esas categorías no tiene ninguna regla. Entonces vamos a ver cómo definir una primera regla dentro de una categoría. Vamos a ver un caso muy sencillo que es pues cuando la gente nos escribe para decir que no ha recibido, que ha creado una cuenta en MiningCloud pero no ha recibido su email de validación. Que esto estaría dentro de la categoría de que hemos llamado Bug Report Web, si queréis, y dentro de una regla que vamos a llamar Validation Email. Entonces veis esencialmente que esa categoría se tiene que disparar cuando se reciben mensajes de este estilo, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tercero es un caso que no se tiene que disparar, ¿vale? La regla. Bueno, todo lo que voy a hacer es tirar una regla muy sencilla, que va a ser esta regla, y donde veis, vamos a ver la potencia expresiva de las reglas de MiningCloud. Porque, por ejemplo, aquí estamos utilizando lemas. Es decir, si yo recibo un mensaje en el que aparece cualquier forma del verbo recibir o del verbo esperar en inglés, I didn't receive, I'm waiting, etcétera, etcétera, va a saltar la regla. Y tiene que darse en conjunción con una expresión literal, de ahí esas comillas, en las que yo aquí tengo una expresión regular. Es decir, eso quiere decir que puede llegarme mail o email junto o e-email, por ejemplo, serían expresiones válidas para que saltara esa parte de la regla. Y luego tiene que darse esta combinación de validation email, confirmation email, etcétera, de una manera literal, ¿vale? Eso es lo que me permite que salten estos dos primeros mensajes, pero que no salte con este tercer mensaje, si os fijáis. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva categoría, perdón, la vamos a llamar BR Web. Y vamos a crear la etiqueta que es Book Report Web. Bien. Y una vez que tengo la categoría que está vacía, que no tiene reglas, pues yo me voy a ella para editarla y voy a meter esa definición de la regla. Entonces, perdonadme que la tengo aquí escrita para ir más fácilmente. Si recordáis, esta es la regla que hemos estado viendo. Y bueno, le voy a dar una regla que es, le voy a llamar API Error. Aquí le doy una prioridad que es el orden en el que se evalúan las reglas. Cuanto más baja, antes se evalúan. Entonces, para reglas de alta prioridad que yo quiero que prevalezcan al final de la categorización, le debo dar una prioridad más alta. Y luego le puedo dar aquí un peso numérico, que es el peso que tiene esta regla dentro de la categoría. Bien. Bueno, pues creo la regla. Se ha creado satisfactoriamente, puedo guardar mi categoría y luego lo que puedo hacer, por ejemplo, es probar que funciona. Y para probar, tengo esta herramienta de prueba que me lleva a la consola de Deep Categorization, que es totalmente equivalente a las consolas de las otras APIs que probablemente conocéis. Esto es tirar una llamada directamente a la API con los parámetros de la API, ¿vale? Pues el texto o si está en un documento. Veis que utiliza directamente el modelo que yo he creado, ¿vale? Y bueno, pues le voy a dar uno de estos ejemplos. I'm still waiting for the confirmation email. Para que veáis un poco el resultado de la API. Bien, ha tardado un poco, pero como veis ha saltado la regla relacionada con, ha saltado esa categoría. Y aquí me está explicando por qué. Porque ha detectado I'm waiting, ha detectado confirmation email y ha saltado esta regla. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es una manera de definir reglas. Puedo definir
otra categoría, por ejemplo. Esa categoría es COBA, si recordáis, de Information Request. Vale, le voy a llamar IR, Information Request. Y simplemente esta va a ser una categoría sin reglas porque va a ser la categoría por defecto. Es cualquier texto que no se asocie a las otras categorías se asociará a Information Request. ¿Vale? Bueno, pues como veis ha creado la nueva categoría y ya mi modelo va creciendo. Vamos a ver más cosas que puedo hacer. Aquí en este caso voy a fijarme en otras dos categorías, las que tienen que ver con errores de las APIs, errores de integración, ¿vale? Si recordáis, había una categoría para los problemas de las APIs y aquí va a haber una regla de error en la API. Y aquí había otra categoría para problemas en la integración y habrá una regla de errores en la integración. Y quiero que salten cuando la gente me dice cosas como esta. Estoy teniendo problemas con la API de sentimiento o estoy tratando de instalar el plugin de voz del cliente, pero tengo errores, no sé qué. Bueno, entonces yo necesito una manera potente de expresar pues cosas como esta, ¿no? Hay una mención de una API de MiningCloud y en la misma frase pues se menciona error, bug, issue, problem, etc. O hay una mención de una integración de MiningCloud y junto a una palabra como error, bug, issue, etc. Bueno, ¿cómo hago esto de la manera más potente y flexible utilizando mis herramientas? Pues lo que voy a hacer es definir un diccionario. Probablemente muchos de vosotros ya sabéis crear diccionarios en MiningCloud, que es una manera de definir vuestras propias entidades, vuestros propios conceptos para que MiningCloud sea capaz de reconocerlos. Y lo que voy a hacer es definir ese diccionario para utilizarlo desde el modelo de categorización, para poder escribir reglas basadas en la información semántica que me da ese diccionario. Y ese diccionario, pues bueno, va a tener un conjunto de entidades que van a ser las APIs y va a tener otro conjunto de entidades que van a ser las integraciones, el add-in de Excel, el add-on de Google Sheets, etcétera, 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 como lo veis ahí. Y entonces yo lo que voy a poder es tirar reglas de este estilo, que utilizan toda la potencia semántica del etiquetado de MiningCloud. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo cualquier mención de un producto de MiningCloud de tipo API, veis que esa es la información semántica que devuelven mis reglas, y error, bug, tal, saltaría esa regla. O cualquier mención de un producto de integración de MiningCloud, pues saltaría la regla relacionada con errores de integración. Vamos a ver cómo se implementa esto en el sistema. Primero vamos a echar un vistazo al diccionario. Esta, como veis, es la herramienta de diccionarios, no es la herramienta de Div Categorization. Y aquí he creado previamente mi diccionario de APIs y de integraciones. Veis que están aquí como entradas del diccionario, algunas son de tipo API o de tipo integración, y cada una de esas está definida, por ejemplo, Sentiment Analysis, pues con la forma estándar de la entidad, del nombre de la API, con diferentes maneras en las que la gente se refiere a ella, los aliases. Por ejemplo, la gente a la API de análisis de sentimiento le suele llamar sentiment. Por lo tanto, debemos ser capaces de reconocer esas variantes. Y luego, muy importante, necesito que me dé la información semántica. Cuando reconoce esta mención de Sentiment Analysis, me va a devolver que esto es una entidad de tipo API. Esta es la información semántica que va a devolver la API. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que decirle que en este modelo que me estoy creando pueda utilizar la información semántica de ese diccionario. Entonces me voy a la configuración del modelo. Veis que aquí tengo varios modelos disponibles en mi cuenta. Voy a seleccionar productos, voy a guardar y a partir de ahora puedo utilizar la información semántica de ese diccionario en mis reglas. Si yo vuelvo otra vez a las categorías, voy a crear una nueva categoría que sea precisamente problemas con las APIs, ¿vale? El Bug Report API.
por APIs, no es default y es una nueva categoría, y en esa categoría lo que puedo hacer es ahora crear una nueva regla que va a ser las condiciones de error de la API, pues API error. Le voy a dar prioridad 1, peso 1, y lo que voy a hacer es meter justamente la regla que os he descrito antes. ¿Vale? Pego esa definición que me dice cualquier mención de una API junto con error, bug, issue, problem, etcétera, debe hacer saltar esta regla. Bueno, pues bueno, espero que parece que todo ha funcionado bien. Y bueno, si me voy a test, pues voy a pegar una de las condiciones de una de las frases típicas de error. Vale, aquí debería saltar book report API. Perfecto. Y ves porque, bueno, ha detectado la API de sentimiento, ha detectado issues y ha saltado la regla que hemos escrito antes. Como veis, la cosa está funcionando. Os voy a enseñar una de las herramientas que utilizamos dentro de esta API para depurar, y es esta que se llama test parsing, que me dice, que me presenta la información semántica que ha identificado en el texto. Por ejemplo, si yo utilizo la frase esta aquí y la envío, pues veréis que además de reconocerme pues diferentes palabras, etcétera, etcétera, pues me ha reconocido Sentiment Analysis, Sentiment como la entidad Sentiment Analysis de tipo API, etcétera, etcétera. Es decir, que hace el reconocimiento semántico bien. Muy bien, ¿qué más cosas podemos ver aquí? Pues rápidamente, aunque creo que no lo vamos a presentar, pero bueno, la posibilidad de definir macros. Los macros, como os decía, son definiciones que yo utilizo en diferentes reglas, diferentes contextos. Antes hemos utilizado esta, error, bug, issue, que aparecía en la regla de las APIs, pero también aparecía en la regla de las integraciones. Pues entonces yo la defino como una macro que llamo error, y lo que puedo hacer es utilizarla a partir de ahí en todas las reglas. O, por ejemplo, definir una macro que sea agent y que recoja todas esas expresiones que esencialmente pues, son diferentes maneras en las que la gente se refiere a un agente, empleado, etcétera, de nuestro contact center. Y a partir de ahí, pues yo puedo reescribir mis reglas. En lugar de tener que explicitar todas esas definiciones, lo que hago es reutilizar ese módulo, esa macro de error, para poder reutilizar y de una manera mucho más estructurada poder escribir mis reglas. Más cosas que puedo hacer, utilizar categorías dentro de reglas, como decía antes, por ejemplo, en situaciones de conflicto entre reglas o situaciones en las que unas categorías deben prevalecer sobre otras, pues poder definirlo así. Por ejemplo, hay veces que los usuarios nos dicen cosas en las que mezclan APIs, mezclan integraciones, pero habitualmente es que yo podía clasificar el comentario con las dos categorías, ¿no? Pero habitualmente lo que hemos encontrado es que cuando expresan este tipo de cosas se están refiriendo a integraciones, no a APIs. Entonces yo lo que puedo definir es una regla en la que digo, si un texto se clasifica como error de APIs y se clasifica como error de integración, suprimir la categoría de error de APIs, porque la que es prioritaria es la categoría de error de integración. ¿Vale? Y vamos finalmente al último escenario, y es escenarios dinámicos en los que las cosas cambian y, bueno, de la noche a la mañana, pues
cambian los nombres de mis productos, de mis promociones, de mis planes, etcétera. Por ejemplo, imaginaos que yo lo que hago, pues mañana, no mañana, pero ya digo, en el futuro estaremos lanzando una nueva API. Ya os lo comunicaremos en su momento, que se llamará Insight Engine, para la extracción de insights complejos. Bueno, pues en lugar de tener que reescribir muchas reglas, pues yo lo que hago es dar de alta Insight Engine como un elemento dentro de mi diccionario y ese cambio se propaga a todas las reglas dentro del modelo que utilizan decisiones a partir de menciones de las APIs. Es decir, que no tengo que modificar nada en mi modelo para acomodar este cambio en mis productos, etcétera. Podemos verlo cómo se hace dentro del sistema. Me voy al diccionario. Puedo crear una nueva entrada. Le voy a llamar Insight Engine. Bien. Le voy a decir que es de tipo API, ¿vale? Para que me asocie esa información semántica. Ya me la he creado. Puedo refinarla, darle algunas áreas, por ejemplo, Insight Engine. Mucha gente le llama Insight Extractor. Bien. Pero lo importante es que sea capaz de reconocer estas diferentes variantes y que me asocie la información semántica de que es una API. Bueno, ¿vale? Entonces, simplemente con esto, yo ya debería haber reproducido este cambio en todas las reglas que toman decisiones sobre apariciones de APIs. De hecho, por ejemplo, si voy a probar y, por ejemplo, utilizo esta frase en la que dice que tengo problemas con Insight Extractor. Vale. Utilizo mi modelo, que es al que se ha propagado los cambios en el diccionario. Y, bueno, pues como veis, ha saltado porque ha detectado Insight Extractor como una aparición del Insight Engine. En definitiva, ¿qué es lo que obtengo con esto? Pues un modelo, voy refinando. Perdonad, vamos a ver aquí. Aquí tengo mi modelo completo, ¿vale? Con todas las categorías. Esto, por supuesto, podréis descargarlo cuando publiquemos todos los contenidos para que empecéis a jugar con este tipo de modelo. Y lo que voy a ver, por ejemplo, es qué pinta tiene. Esto, simplemente que para veáis el resultado de todo esto. Aquí tengo mis textos que yo tenía, los que me manda la gente del Contact Center, con su subject, su descripción. Voy aquí a esta otra hoja en la que sería mi set de prueba. Voy a seleccionar estos mensajes, ¿vale? Esto, como os digo, es el plugin para el que me da acceso a muchas APIs, entre ellas Deep Categorization. Voy a seleccionar, sí, ¿por qué no? Los identificadores. Okay. Tampoco es nada. Y bueno, idioma inglés, y de los modelos voy a utilizar este, que es el completo, el que tiene todas las categorías implementadas, el que os he enseñado por encima hace un segundo. Analizo y bueno, pues lo que me está dando es pues la categoría que mejor se ajusta a cada uno de estos comentarios con su etiqueta, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el proceso para desarrollar un modelo con la herramienta de Meaning Cloud, ¿vale? Y como veis, pues tiene muchos aspectos a favor, que son modelos de caja blanca en el que en todo momento puedes entrar a las tripas del modelo, cambiar, corregir, ampliar cosas. Tiene una baja inercia porque hacer cambios es algo totalmente inmediato y sencillo.
y el sistema cambia su comportamiento inmediatamente, fácil de corregir los errores, la exactitud puede ser tan alta como se desee sin más que escribir más reglas, no requiere un corpus de entrenamiento etiquetado extenso y luego justifica el resultado de la categorización, que en muchos escenarios puede ser importante. En contra, bueno, que exige cierto esfuerzo, pero bueno, siempre menos que etiquetar manualmente un corpus para alimentar un sistema de aprendizaje automático. Y luego, pues bueno, que adaptarlo a nuevos dominios resulta relativamente caro frente a la alternativa de tener los textos etiquetados. Bueno, vamos a explicar, por último, antes de dar paso a vuestras preguntas, pues cómo utilizar esta tecnología en contextos muy complejos de categorización, combinándola con otras tecnologías avanzadas como Deep Learning y demás, que seguramente os interesarán, en un proceso iterativo y ágil. Lo primero que quería referirme en este punto es a otra API que tenemos, que seguro que muchos de vosotros conocen, que es la API de clasificación de texto, Text Classification. Esta es nuestra API tradicional de clasificación de texto y bueno, pues ahora tenemos además Deep Categorization. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra? Pues bueno, clasificación de texto. Los que ya la conocéis sabéis que se basa en un aprendizaje automático más o menos convencional y por encima tiene una capa para mejorar la precisión y demás que utiliza reglas muy básicas, ¿vale? Hasta ahora. Mientras que categorización profunda pues no utiliza Machine Learning, pero utiliza las reglas semánticas que hemos visto. ¿Cuándo utilizar uno u otro? Pues la primera, pues cuando hay categorías bien definidas y fijas, cuando los modelos son muy grandes, quiero decir, con muchas categorías, porque digamos que el Machine Learning es computacionalmente más eficiente y más rápido que la aplicación de las reglas, cuando disponemos de textos de entrenamiento exhaustivos y cuando el escenario es relativamente estático. En estos escenarios podéis seguir utilizando Text Classification con garantías. Por el contrario, si estamos, como hemos repetido ya en alguna ocasión, ante categorías mal definidas o que están evolucionando, si los modelos no son muy grandes o no tenemos unos requisitos de raboso tiempo real, si no disponemos de textos de entrenamiento en volumen suficiente para alimentar el aprendizaje automático, si requerimos una gran precisión lingüística para poder discriminar entre categorías, si el escenario es muy dinámico, etcétera, etcétera, pues os recomendamos que evaluéis categorización profunda. Quería contaros entonces un par de escenarios sobre cómo combinar lo que hemos estado describiendo hasta ahora, que es esto, un proceso de desarrollo de modelos de categorización profunda iterativo, incremental, basado en la herramienta, en el editor de modelos, con otras posibilidades. Y una de ellas es combinarlo, si tenemos textos de entrenamiento, con tecnologías clásicas o más. Y aquí estamos explorando y tenemos ya bastante experiencia con temas de Deep Learning, basado en redes neuronales multicapa que proporcionan una gran precisión en categorización. Bueno, pues lo que podemos hacer es utilizar esos textos de entrenamiento para entrenar un modelo de Deep Learning que a la vista de un texto de entrada me dé unas categorías intermedias, que hemos llamado así, y luego esas categorías intermedias y el texto, por supuesto, alimentar la categorización profunda. ¿Para qué? Pues para esos resultados intermedios que me da el modelo de Deep Learning, poder refinarlos, poder mejorar la cobertura, poder mejorar la precisión con las reglas semánticas. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Pues un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tengo el desarrollo rápido de modelos y una alta precisión desde el principio que me dan el aprendizaje automático, con la posibilidad de añadir
esa transparencia de la caja blanca, esa posibilidad de ir refinando, de ir adaptando, de ir mejorando la calidad del modelo que me dan las herramientas semánticas. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad, ¿cuál es? Pues es una solución basada 100% en nuestra API de categorización profunda, pero que enriquecemos con otras posibilidades para automatizar y optimizar el desarrollo de estos modelos. Uno de ellos, ¿cuál es? Bueno, eh, eh, todo esto viene sustentado por hacer un montaje de medida de la calidad para saber cuál es mi precisión en cada momento, si me voy acercando para generar automáticamente las reglas. Es decir, la primera versión de mi modelo de reglas, en lugar de hacerlo a mano, la hago mediante tecnologías de Machine Learning. Y una vez que tengo esa primera versión, es utilizar otro tipo de herramientas para mejorar automáticamente las reglas. Por ejemplo, estamos utilizando una tecnología llamada Word Embeddings, que tiene que ver también con Deep Learning, en cierta medida, y que lo que me proporciona, lo que me ayuda a descubrir sinónimos, términos relacionados de los términos de mis reglas para poder expandir automáticamente esas reglas y mejorar su calidad. En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Hacer que mi proceso de generación de reglas sea un poco más automático y poder desarrollarlo más rápidamente y ayudar con estas herramientas automáticas el refinamiento iterativo. Este tipo de modelos y herramientas pues los estamos utilizando en casos reales de unos volúmenes bastante notables. Por ejemplo, aquí tenéis uno en el que se trataba de analizar las llamadas a un contact center de un operador de telco que tenía millones de llamadas al mes. Y la idea era detectar el motivo o la causa raíz de esas llamadas, pues para poder ver cuáles sean más frecuentes, atacarlas, mejorar la calidad del servicio y, como consecuencia, reducir el número de llamadas al contact center y reducir los costes en el contact center. Bueno, era un modelo monstruoso, con varios niveles, con áreas funcionales, motivos, productos, total 1000 y pico categorías que tuvimos que hacer por requisitos contractuales en un tiempo muy breve. Tenían un gran solapamiento semántico, era muy difícil a veces discriminar entre unas categorías y otras. Necesitaba muchos sinónimos, muchos términos relacionados para poder discriminar. Y bueno, necesitaba evolucionar en el tiempo porque el contexto de un telco es muy dinámico y muy variable. Entonces, bueno, utilizamos estas tecnologías que estamos describiendo aquí pues para, pues mediante muchas macros, mediante categorías virtuales que utilizamos como parte de las reglas de otras categorías, utilización de word embeddings para descubrir esos sinónimos, esos términos relacionados, ir expandiendo las reglas y mejorando la calidad, pues al final llegamos en un plazo récord a definir un modelo súper complejo con cientos de reglas, con cientos de macros, donde la cobertura y la precisión, teniendo en cuenta las circunstancias, eran excelentes. O, por ejemplo, otro caso, en banca, en el que se trataba de analizar emails que llegaban al contact center para ver qué departamento era el encargado de responderlos. Y aquí, pues bueno, en definitiva, de enrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, había varios dimensiones en el modelo, era un escenario con 3 idiomas, español, inglés y otros, nuevamente con mucho solapamiento semántico, unos plazos también bastante cortos, y bueno, pues ahí hicimos uso extensivo de la posibilidad de definir diccionarios de productos y servicios para absorberlos dentro de la definición de los modelos, muchísimas macros y un uso muy sofisticado de los pesos de las reglas para hacer el cálculo de relevancia y ver
cuando había que asignar a una categoría y otra. Bueno, el resultado fueron 3 modelos con cientos de reglas cada uno, como veis ahí, donde nuevamente la precisión y la cobertura del modelo eran bastante importantes. Como conclusión, y antes de tener 5 minutos para vuestras preguntas, bueno, estos escenarios ocurren. Si no os los habéis encontrado hasta ahora, sois muy afortunados, probablemente estáis empezando a hacer cosas en categorización de texto, pero cuando vuestros clientes internos o externos sean más exigentes, veréis que este tipo de cosas ocurren y que las cosas son indefinidas, evolucionan, son complejas. Entonces, bueno, lo que os sugerimos es que le deis una oportunidad a este proceso de desarrollo ágil que estamos implementando con estas herramientas y bueno, porque estamos seguros que os van a solucionar la papeleta. Y bueno, pues esencialmente nada más por mi parte de momento. Yo no sé si alguien le apetece hacer alguna pregunta y si no podemos contestar algunas de las que nos habéis estado haciendo en directo a través del chat. Vale, algunas de las cosas que nos habéis preguntado es si hay posibilidad de acceder al análisis morfosintáctico y semántico del texto a través de alguna API. Efectivamente, esa es la función de una API que se llama Lemmatization Part of Speech Tagging, que es, bueno, os la enseño. Os la enseño aquí. Ah, vale, ya por fin. Esta, Lemmatization, Part of Speech and Tagging, and Parsing. Esa es la que os da directamente el resultado del análisis morfosintáctico y también habéis preguntado en cuanto al número de categorías o de reglas. No hay un límite desde el punto de vista de la tecnología. Tenemos modelos con cientos de categorías y con miles de categorías en Deep Categorization. Obviamente, a efectos prácticos depende del plan que tengáis contratado. Eso, cada plan impone un número de modelos, el tamaño de los modelos, etcétera. ¿Qué idiomas soportamos? Pues en general la herramienta funciona actualmente en inglés, español, francés, italiano, portugués, catalán y bueno, pronto también tenemos un pack para idiomas nórdicos y pronto esperamos lanzar nuevos packs para tener hasta 25 idiomas en los próximos meses. ¿Alguna otra cosa que habéis preguntado? ¿Para cuándo tendremos la solución integrada de aprendizaje automático y categorización profunda? Bueno, esto lo tenemos ya funcionando en algunos clientes que utilizan el producto en versión on-premises, es decir, instalado en sus propias máquinas. Es una cosa que estamos mejorando. Dentro del producto SaaS, es decir, como parte de nuestra oferta web, confiamos en que estará disponible durante la segunda mitad del año. Y finalmente, otra pregunta interesante, precios de todo esto. Bueno, a ver, la API de categorización profunda es una API más dentro de las que vienen si contratáis Meaning Cloud en nuestro sitio web. Consume créditos, por decirlo así, a una velocidad diferente a otras APIs, pero bueno, podéis utilizarla desde el primer momento. Luego, la herramienta de
configuración de Div Categorization es gratis si tenéis acceso a Div Categorization. Y luego también tenemos los packs verticales, que son modelos premium. El modelo IAB está incluido en la suscripción de MinCloud, pero los modelos de modelo cliente, modelo empleado, etcétera, son un modelo premium que tendríais que hacer frente a una pequeña cuota mensual por utilizarlos. Pero bueno, ahí os evitáis el tener que desarrollar modelos de modelo cliente, modelo empleado, si no es necesario. Y bueno, yo creo que más o menos las preguntas más frecuentes las hemos contestado. Si nadie nadie se anima a hacer alguna pregunta de viva voz, pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Como os decía, en los próximos días publicaremos todos los contenidos en nuestro blog. Y nada más, un placer y hasta la próxima.